está? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en Plural. Le invitamos a que se quede con nosotros, con nosotras en la próxima hora porque vamos a hablar de temas muy importantes. Uno, el día de hoy comenzó... Bueno, no comenzó, comienza el próximo 1 de noviembre, pero el día de hoy tomaron protesta, el día de hoy se hizo una reunión preliminar a esta entrada de la nueva legislatura en el estado de Jalisco. Así que hablaremos de los retos de este nuevo Congreso en Jalisco. Y también vamos a hablar de lo sucedido la semana pasada. Una mujer trans fue atacada en las calles de nuestra ciudad con ácido. Hablaremos de cuál fue la acción de una institución privada de salud, de la instancia de salud también que tiene que ver con el ámbito público y, por supuesto, este ataque sin duda que refleja el odio a las personas que no tienen el género de heterosexual, ¿no? Y por último, vamos a hablar también de estas reacciones que ha provocado pues el ataque del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Y me da muchísimo gusto abordar estos temas con Vania de Dios, que ya está de regreso y nos da muchísimo gusto tenerla en su casa. Vania, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ya de regreso. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Guillermo Velasco. ¿Qué tal, Trini? Buenas noches a todos. Un gusto estar con la audiencia como cada lunes. Muy buenas noches. Alfonso Javier Márquez. Hola, Trini, qué gusto estar ahora con Vania, contigo, sí. Memo y el buen Eliseo. Un gusto. Eliseo Mora, ¿cómo estás? Gracias, buenas noches. Un saludo para todos. Pues bueno, hoy vimos que se dieron cita diputados y diputadas de la legislatura actual, la 62, y la entrante el próximo 1 de noviembre, la 63. Lo que sí quiero resaltar, digo, no es lo importante, pero no se respetó la sana distancia, mucha gente sin cubrebocas, se les olvidó totalmente con la emoción que hay pandemia todavía. Eliseo Mora, sin duda no es lo importante, pero ojalá que este desorden, que yo le podría llamar así, no sea la característica de la nueva legislatura. Esperemos que no, porque hay muchos retos que tienen enfrente que resolver y que discutir. De entrada, digo, hay como preámbulo una legislatura con una particularidad, ya lo comentábamos al inicio del programa, ¿no? Esta condición que tienen de ser una legislatura mayoritariamente integrada por mujeres. Si no me equivoco, en el dato son 24 mujeres de los 38 diputados que integrarán esta próxima legislatura. Entonces, pues de entrada ya tendrán ahí un frente común para defender algunas de las causas que están pendientes también en materia de género en el Congreso. ¿Se van a animar sobre todo el tema del aborto? ¿Crees? Pues me parece que es algo de los temas que están precisamente en la agenda, que seguramente tendrán que discutirle y tendrán que entrarle a esa discusión las y los diputados. Las y los diputados. Poncho, porque decía una diputada, Mara Robles, precisamente, que está ahí para defender la agenda de las mujeres y las niñas y los niños, ¿no? Hay mucho más que eso también. Sí, y yo creo que tendríamos que empezar a revisar desde lo macro hasta todo, porque la legislatura saliente está dejando, antes dejaban un minibar de pendientes, luego dejaron un refrigerador y ahora tienen una congeladora enorme de cosas pendientes que tienen que revisar y algunas que son urgentes. Y una, me parece que se quedó ahí volando el asunto de las modificaciones de la Constitución del Estado a través de la realización de un constituyente y que iban a hacer una serie de otras cosas, que era el proyecto del gobernador Enrique Alfaro, propuesto hace 3 años en el arranque de la legislatura, y que le han ido pateando el bote, que con la pandemia lo recorrieron y cosas. Luego está también lo de la tropicalización, adaptación y aprobación de la ley laboral para Jalisco, de que estamos atrasadísimos. Ya está vigente la federal y aquí en Jalisco pues todavía seguimos con ese pendiente. Pero ya tienen terreno para hacer los juzgados. Y ya tienen las plazas, que es lo importante. Y el presupuesto para las plazas. Y como eso, habría que empezar a revisar una serie de otras cosas que siguen pendientes, que estaban ya por sacarse y que se han ido poco a poco acomodando en la congeladora. Lo que sí es que, ¿cómo lo van a hacer, Vania? Sí, hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, ordenó que ya nuestro Código Civil dijera, bueno, por ejemplo, el matrimonio igualitario, que dejara de decir el matrimonio es una sociedad entre hombres y mujeres, no, sino es entre personas.
para incluir precisamente. No pueden ni siquiera hacer el cambio de una redacción en un código civil del Estado. Es que ahí va a estar lo interesante, creo yo, que además de la agenda de género, la agenda que se pueda ir teniendo es cómo puedes hacer que haya una agenda común, más allá de cualquier fuerza política a la que pertenezcas, más allá del tema del género al que pertenezcas, es cómo haces una agenda común en donde puedas anteponer los intereses personales de partido o de cualquier otro tipo para ponerlos por los del Estado. O sea, ahí va a ser lo interesante ver cómo se puede lograr el equilibrio y además, sobre todo pensando en los próximos meses, en todos los temas que están dejando pendientes. Hay temas de legislación que tienen que ver con asuntos súper importantes como de seguridad, por ejemplo. Temas también que tienen que ver con el asunto, aunque hoy en el informe lo habían abordado de otra manera, del gobernador, con el tema de todo el tema forense, por ejemplo, también. O sea, hay varios temas... El aborto. Temas de lo que decían ahorita también, el tema del aborto. O sea, hay varios temas en la agenda pública que lo que se va a ver o que podremos empezar a ver es si se logra o no se logra un consenso donde haya una agenda en común durante los primeros meses. Yo creo que los primeros meses van a marcar cuál va a ser el camino que vayan a tomar. Muchas se reeligieron, muchas se reeligieron. Mira, yo creo que efectivamente y tendrán que seguir demostrando porque finalmente se deben al voto ciudadano. Y en realidad ahora veremos si más allá de lo que dijeron en campaña, efectivamente se comprometen con una agenda ciudadana, una agenda cara al bien común. Y fíjate, de lo que has planteado por el tema de la Corte, vamos a ver si los señores legisladores son capaces de saber que la Corte pasó sobre ellos, quebrantando la autonomía legislativa, lo cual es interesante hacer valer en una discusión, pero en Jalisco, ¿qué va a pasar con ese tema, por citar solo alguno? Yo creo que esperaríamos también un Congreso que se volcara a las necesidades urgentes y no a proyectos ideológicos, a la seguridad, a la reactivación económica, a las carencias educativas. Yo quisiera ver, y creo que todo el mundo, un Congreso con autonomía respecto al gobernador, que eso va a ser algo muy interesante, cómo se conducen en el equilibrio de poderes los diputados de Movimiento Ciudadano en alianza con el PAN, que ahora también ya dijo la nueva presidenta del PAN que se va a revisar esa alianza, que de verdad muchos se quedaron perplejos, aunque sabíamos que era así, pero hubo ese planteamiento. Y también yo diría... Fíjate, de ellos va a depender, Trini, el hecho del nombramiento de cargos importantísimos que van a significar un avance en la aplicación de justicia. ¿Cómo van la revisión de esos cargos? ¿Va a ser con transparencia? ¿Va a ser un tema de cuates y cuotas como ha venido siendo? Entonces me parece que aquí, y diría que el desafío más importante es la representatividad política más allá de los acuerdos entre partidos políticos, porque a ver, el ciudadano común y corriente votó a un determinado legislador, a una marca política. Bueno, y en el fondo es, más allá de las componendas que haya con otros grupos políticos, si me representas o no me representas en lo que yo escuché en campaña o cualquier ciudadano como propuesta cara a los diferentes temas. Entonces me parece que hay un gran desafío para esta legislatura, está recién comenzando. Vamos a ver siquiera si se presentan a las sesiones, que sería el reto más importante a cumplir de entrada, cumplir con la chamba más inmediata y después no empezar a presentar sin ton ni son un montón de iniciativas que ahí se quedan, no tienen aplicabilidad. Ocurrencias. Sino, en realidad, porque quieren lucimiento, quieren tribuna, pero el tema es si realmente lo que se presenta está respaldado, tiene rigor jurídico. ¿Para qué? Para consolidar un marco jurídico en Jalisco, insisto, que responda a la necesidad de los jaliscienses y que atienda los temas más urgentes para todos. Que tenga seguridad. cierto impacto. Exactamente, que tenga impacto. Entonces, ahí está el tema, me parece que les tenemos que conceder el beneficio de la duda, pero bueno, van a ser juzgados por los hechos y resultados. Oye, y aparte con una condición, porque hay que recordar que antes de la elección existía la posibilidad de que MC, partido del cual encabeza el gobernador este partido, no tuviera mayoría en esta legislatura. Y sin embargo tienen un muy buen resultado, refrendan ahí la marca, mantienen una mayoría que básicamente con la alianza de facto que tienen con el PAN, hablaría de que tienen condiciones para, en todo caso, sacar en adelante algunos de los temas que mencionaba, ¿no? Se hablaba de este tema de que a lo mejor el famoso constituyente, pues a lo mejor ya no se lograba porque a lo mejor podrían no haber conservado la mayoría y sin embargo la tienen. Entonces, me parece que están llamados a resolver en esta segunda mitad de lo que es el periodo del gobernador, pues un montón de iniciativas propias del Ejecutivo, pero también meterse a temas que son de vital importancia para el tema del Estado.
por mencionar algunas, a ver, yo enumero algunas muy rápidas que tienen así como que asumiendo a partir del primero, de entrada les va a tocar desahogar la glosa del tercer informe de gobierno, es decir, el informe de gobierno se rinde esta semana y será a ellos, es decir, no a los diputados salientes, sino a los entrantes, los que les tocará desahogar esta glosa. Luego algo bien importante en materia de poder... Bueno, antes de eso está el tema de la discusión del paquete presupuestal para el Estado para el 2022. En efecto, después de esto, seguramente el otro gran pendiente que tendrán que revisar es el famoso tema de esta consulta del pacto fiscal, que ya ha sido tema de revisión y discusión en este foro. Pero hay otros igual de importantes. Por ejemplo, el tema de la ley de designaciones que está pendiente, el tema de la ley de designaciones y carrera, que en realidad lo que tiene que determinar es el sistema que va a evaluar cómo se designa a los funcionarios públicos, pero también cómo se les evalúa. Y me parece que ese también es un tema bien importante para el Estado. Está también pendiente la famosa reforma a la ley de pensiones del Estado. Ya también hemos discutido este tema, que es bien importante. Seguramente ahí se van a empujar algunos de estos cambios en donde se va a buscar ampliar el número de años para que accedan a alguna pensión los trabajadores del Estado. Ya vimos que si no se accede a este tipo de reformas, se compromete la viabilidad del sistema de pensiones ¿Cómo del Estado. irá a votar Morena cuando tiene ahí un diputado que está justo, ¿no? Tiene ahí conflicto de intereses, ¿no? Porque no va a ser retroactiva. O sea, ahora sí que para él ya... rebájenle a los de atrás. Pues, okay, Él ya la brincó. Yo ya cobro mis 130,000, ¿no? Si no, ya estoy amparado, ¿no? Está bien pendiente, Eliseo, la ley de la identidad de género, claro, que son de las de congeladora, que se han quedado pendientes. Y bueno, las de la chamba del diario, ¿no? La revisión del paquete fiscal, lo de la consulta. El tema de desaparecidos también. El tema forense. Es que hay un montón de temas que efectivamente duermen ahí el sueño de los justos. Y la verdad de las cosas es que es la oportunidad de la continuidad a proyectos que son fundamentales. Yo creo que hay también algo que decías tú, Trini, que porque algunos ya repiten, entonces creo que la curva de aprendizaje se disminuye, o lo que esperaríamos es que la curva de aprendizaje les va a tomar menos tiempo en lo que van agarrando bien las cuerdas ahí en el legislativo para echar a andar la máquina. Pero también vienen cargando con una crítica muy dura, porque ellos asignaron cargos, nombramientos, por dedazo, ¿no? O sea, también viene otra renovación, otro paquete de renovación de magistraturas, entonces ahí ya vimos también lo que pasó, hay que ver qué pasa también con ese tema. Ahora, justa o injustamente, si tú revisas cualquier, digamos, encuesta de valoración de las instituciones del país, los políticos están a la baja y los diputados dentro del escenario de los políticos son los que están con la peor calificación. Esto no es ninguna novedad. Entonces también cargan con un señalamiento, insisto, a veces justo y a veces injusto, y tendrán que demostrar con los hechos... Híjole, injusto... Bueno, a ver, porque lo digo porque en ocasiones me parece que hay gente en el ámbito legislativo que hace su trabajo y que va contracorriente. O sea, por eso señalo que de pronto cargan ahí justos con pecadores, aunque también es cierto que se han ganado a pulso, volviendo a esa expresión, pues un descrédito brutal, consecuencia de que piensan en lo suyo, que están en la grilla, que están en el acuerdo político a espaldas de la sociedad, que buscan reelegirse, entonces van a su distrito cuando viene nuevamente tiempo de campaña y el resto del tiempo, ¿qué pasa, no? Entonces yo creo que ese es el tema, se les tiene que estar, y aquí un tema muy importante me parece que la revisión ciudadana puntual a lo que prometieron respecto a lo que hagan, me parece que es fundamental. La exigencia permanente del ciudadano al legislador me parece que es algo que es parte de la agenda pública. Somos corresponsables en ese sentido. A mí me da mucho la sensación, Memo, amigos, que volvimos al tiempo en el que el gobernador decía, el Congreso legislativo simplemente obedecía. pasaba las cosas rápido, a veces sin revisión, sin discusión y sin nada. Eran 1 o 2 diputados de aquel entonces PAN opositor o alguno de la izquierda que se subían a la tribuna para figurar, pero sabían que las cosas pasaban tal cual. Una de las grandes críticas que tiene esta legislatura tiene que ver con eso, con la alianza que tuvo, sobre todo los del Movimiento Ciudadano, pero algunos otros también, con el Ejecutivo. Es decir, le aprobaron y le sacaron prácticamente todo lo que... A palomear nada más. Lo que les mandó para que lo sacaran. Y no veo que este nuevo Congreso sea muy distinto al anterior. Tenemos un problema en la configuración de nuestros congresos, el anterior, desde la 47 si quieren, que se llama borreguismo. O sea, todos son, bueno, la mayoría son borregos y hay sus excepciones, que son 4 o 5 diputados pensantes que son los que mueven el pandero ahí.
Y los demás, pues dan por hecho que si son parte del grupo de fulanito, pues van para allá y va para acá las cosas. Y pues cobran a todo dar, no revisan a fondo y la vida transcurre así hasta que se acaba la legislatura. No ha sido realmente un contrapeso, no ha sido lo que, como decía Memo hace rato, la representación del pueblo. Es decir, ahí es la casa del pueblo donde estaban representados los intereses del pueblo. Lo que hacen es pues, seguirle el juego, la comparsa al Ejecutivo. Hay nuevos partidos y me refiero precisamente a Hagamos. ¿Será Hagamos que en algún momento la diputada Mara Robles fue mesista y que ahora justo está repitiendo el cargo por este partido, que más allá del juego legislativo viene ahí una medición o poderse a medirse fuerzas con el Ejecutivo? Eliseo. Pues mira, vamos a ver realmente cómo funcionan este par de fracciones nuevas, Hagamos y Futuro. También hay que recordar que Futuro tiene ahí representación. Habrá que ver cómo se desenvuelven, porque recordemos que particularmente Mara, que ahora le tocará representar desde una fracción distinta, porque anteriormente pues prácticamente hizo juego o mancuerna ahí con los diputados naranjas. Entonces habrá que ver cuál es la postura en esta legislatura y ver de verdad si será complicado, yo insisto. A ver, creo que tendrán que hacer su papel de oposición, fijar postura, etcétera. Será complicado porque, insisto, básicamente con la alianza que traen con los diputados del PAN y los propios que traen los naranjas, básicamente están en posibilidad de sacar o no aprobar lo que quieran. No aprobar, exacto, sobre todo esta agenda de género de la que hablábamos, que decías, Guillermo, más allá de filosofías o de... Se trata de salud, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos del aborto, se trata de estas mujeres violentadas sexualmente. Lo de fondo es lo que importa. Una pobreza absoluta, que nadie les atiende y que se notaría que no quieren avanzar con la agenda por un asunto meramente moralista. A eso me refiero, que ojalá sea de verdad un avance, sobre todo teniendo el 63% de las mujeres diputadas que en realidad tomen esta agenda por el bien de todos. ¿Por qué? Porque la mujer es la que cuida, la mujer es la que lleva a la escuela, ¿no? Mueve las economías y es la gente también que está más afectada, ¿no? Yo vería que, a mí me daría mucho gusto que las mujeres diputadas empujaran fuerte una agenda integral en defensa de la mujer, una agenda que en realidad cuidara desde luego la vida de todos y de todas. Incluida la vida del no nacido, desde mi punto de vista. Y ya vamos a ver qué diputados se avientan el tiro, porque también en este debate, a ver, de pronto ahora van a tener una mayoría de mujeres de MC, muchas pro aborto, y vamos a ver si en el PAN, sobre todo, en alianza con MC, hay de pronto voces discordantes y valientes para defender, por ejemplo, el derecho fundamental, que es el derecho a la vida, el primero de todos, que no va peleado con lo que dice Trini, que es defender a la mujer, no dejarla en el abandono. Miren, con este tema que señalaba de los encarcelamientos consecuencia del aborto, quienes están sobre todo en las cárceles son varones, que van a quedar ahora en la impunidad, algunos de ellos, que han obligado a abortos. En fin, me parece que es un tema que tiene que ser muy integral. No se puede dejar a la mujer en el abandono, se tienen que plantear alternativas integrales. Por eso me refería, a veces hay un planteamiento más de algunos colectivos, un planteamiento ideológico e incompleto que deja a la mujer en el abandono. Entonces, me parece que hay que entrarle al tema en un sentido integral, no allanarle el camino simplemente a los que han hecho del negocio del aborto un negocio muy lucrativo. Entonces, me parece que ojalá se atienda el tema y se atiende de manera integral. Y ahí hay una oportunidad, me parece que histórica, para los diputados, pero particularmente para las diputadas, porque efectivamente se van a meter fuerte al tema. No, yo creo que ojalá le entren... Que parte del debate dentro del legislativo. Que le entren integralmente al tema. Y me parece también que quienes discrepan de este tema, representando un sector, me refiero al tema del aborto, un amplio sector de la sociedad jalisciense, evidentemente le entren al tema y que se dé un debate de altura. Por eso decía que es lamentable que la aplanadora de la Corte limite las libertades de un Congreso autónomo para aquí discutir abiertamente. Pero mira, Guillermo, y con esto vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con un tema que de verdad ha lastimado a la sociedad, que es el ataque con ácido a una mujer trans en la vía pública solamente por odio. Entonces, la ley tiene que proteger al ser humano, sea cual sea su condición. A todos. Yo estoy de acuerdo contigo. Y a todos. El que quiera utilizar el lenguaje. A todos, estoy de acuerdo. La pausa, regresamos. Zoe, una mujer trans, el pasado 19 de octubre fue atacada
con ácido. Un sujeto que anteriormente le había solicitado sus servicios sexuales regresó solamente para lastimarla. El 60% de su cuerpo está lesionado. Acudió a un hospital privado a través de una ambulancia de una institución pública. No se le atendió, la dieron de alta. Cuando regresó posteriormente, el diagnóstico que daba el Hospital Civil de Guadalajara era tremendo. Tuvo que entrar a quirófano. Las horas anteriores fueron vitales. Por lo tanto, por ejemplo, CLADEM, este organismo en defensa de los derechos de las mujeres, pues se ha pronunciado porque Zoé es una mujer trans y se ha pronunciado para que sean nuevamente pues reconsiderados todos estos derechos que fueron violados. Así que, ¿qué pasa en la sociedad jalisciense donde nunca se había registrado un ataque de este tamaño, Lo que Guillermo? pasa- Perdón. Bueno, yo primero diría, a ver, el hecho es lamentable y condenable por donde se vea. Ese es un tema que hay que decir con toda claridad y yo diría, por principio de cuentas, no puede quedar impune. Lo decíamos hace un momento, tiene que haber una investigación de fondo y tiene que haber responsabilidad de lo ocurrido. Ese es un primer tema. Después también hay que señalar, porque aquí lo planteas muy bien, Trini, ha habido hechos, este es un hecho de violencia lamentable y hay hecho de violencia contra otros sectores. Por principio, aunque sé que está catalogado el crimen de odio y hay estudios académicos al respecto, también hay que decir por principio de cuenta, no hay ningún crimen precisamente por amor que se cometa, es decir, hay odio en muchas expresiones, en el secuestro, hay odio, por ejemplo, también en el asesinato por venganza. Y es cierto que hay determinados crímenes que son por lo que representa o es una persona. Y eso se da también, fíjate, por temas sexuales, por temas de identidad sexual, se da por temas religiosos, es decir, hay gente que es atacada por sus principios religiosos, se da por temas raciales, se da por temas políticos y en todo caso es inadmisible bajo cualquier circunstancia. Hoy este tema, y lo comentamos hace un momento con Eliseo antes de entrar al aire, este tema en virtud de que afortunadamente es mediatizado, está jalando la atención de mucha gente. Pero hay muchos temas que quedan en la absoluta impunidad porque no son mediáticos. Es decir, a esta persona se le negó el acceso a un hospital. Hay personas indígenas que no entran a hospitales. Hay personas pobres que no son atendidas en hospitales. En este caso, y se tendrá que investigar de fondo, hay una realidad muy específica contra este crimen que, insisto, es inadmisible. Pero yo lo que diría, y sería de veras mi deseo en que operara la justicia, que en realidad, más allá de algunas reivindicaciones y señalamientos explicables, se llegara a las últimas consecuencias para que este tema no quede impune. Porque ¿cuál es el problema? Cuando de un caso en donde hay una persona de por medio, y hablamos de que aquí hay que garantizar la vida de todos y de todas, de cualquier persona con independencia de su preferencia, su religión, su convicción política, etcétera, que de pronto esto se convierta en una bandera de agitación en cualquier tema, en este caso de reivindicaciones para un sector en específico, que además en un marco de libertad de expresión cada quien lo puede externar como quiera, pero me parece que en última instancia lo que quisiéramos es que el tema no quede impune, que esta persona se le atienda bien, que esta persona sane en virtud de lo que le hicieron. Y no visibilizar el verdadero, el odio que sí hay, y ahorita regreso contigo, Guillermo, pero por ejemplo, es que eso está en la agenda de género. Está en la agenda de género. En la reforma, en la ley que les hace falta a los diputados aprobar. Tenemos un grave problema como sociedad porque no sabemos cómo manejar y qué protocolos utilizar en este tipo de circunstancias. Y empiezo con los medios. El día siguiente que dimos la noticia no sabíamos cómo decir mujer trans o un transexual o un homosexual. O transgénero, o hombre o mujer. En los medios yo lo escuché yo mismo, empecé a monitorear otros lados porque dije, a lo mejor lo estoy diciendo mal. Lo correcto es Si no decir el sabemos género. cómo decir, bueno, ya ahora ya Sí. por la reiteración ya sabemos exactamente, pero en un momento no sabíamos exactamente cómo dar la noticia. Si no sabemos nosotros, imagínate que todos los días discutimos y antes de entrar al programa discutíamos sobre el lenguaje incluyente, etcétera. Imagínate el resto de la sociedad. El hospital no tiene protocolos para la atención de personas indistintamente del género al que pertenezca. Y empiezas las autoridades, los primeros respondientes, la policía. Es decir, todos tenemos un problema de que no escuchamos hablar de los protocolos, sabemos que hay protocolos, que se está buscando la equidad, etcétera, pero que en la hora de la práctica realmente no existe. El caso de Zoé, lamentablemente tuvo que ocurrir esto para que nos sacudiera un poco a todos y decir, ah, caray,
no supimos cómo exactamente manejar este asunto. Y este asunto ha servido para visibilizar y para que todos los demás nos concienticemos de que los crímenes de odio, como este, pues tienen que tener un manejo muy particular en los medios de comunicación, en la sociedad, en la atención que reciben en las instituciones. Yo creo que de ahí tiene mucho que ver, y yo destacaría el tema de los protocolos, porque como funcionario público o en alguna institución de salud o en cualquier espacio, yo creo que es de manera indistinta. Si eres hombre o eres mujer, no vas a atender a alguien de una manera por ser hombre o por ser mujer si tiene ciertas lesiones, claro. partiendo desde ahí en el tema de protocolos. No vas a llegar a ver, déjame ver, dependiendo de tu identidad, entonces si te atiendo o no atiendo. También, dependiendo de tu identidad, seguimos el tratamiento aquí porque ella se llevó primero a un hospital privado, después se atendió en uno público. Finalmente, gracias también a lo que le han dado del acompañamiento, que es otro tema que yo también destacaría, es lo que hacen todas las organizaciones civiles, que es lo que ellos hicieron, empezaron a monitorear, a buscar en dónde estaba para poder llevarle la ayuda, para poder darle el acompañamiento en el asunto de salud, en el asunto legal. Todas estas organizaciones, y no es porque ellos empiezan también a levantar la voz, no solamente los medios, también el trabajo que hacen es para que se pueda visibilizar. Eso por una parte. Otro también tiene que ver con lo que hablabas hace un momento del boletín que estaban mandando, cómo se va a tipificar, además de que tienen que dar con el agresor, si lo van a manejar como lesiones. O sea, este tipo de lesiones son graves porque además no es solamente física, son daños psicológicos lo que se busca, y también hay estudios donde te hablan de ese tipo de daños. Lo que buscan ocasionar no es nada más físico, también es un tema psicológico y que también habla de un asunto de odio. Es para marcarte, es para que... dejarte marcado de por vida. Y por donde sea, mentalmente y también físicamente. Es que esa es la diferencia entre un crimen de, por ejemplo, vas a la guerra y entre soldados, ¿no? Es muy diferente a decir, yo te voy a atacar y te voy a dejar marcada para el resto de tus días porque te odio, porque es una... Sí, el que te asalta y te da un balazo no pretende dejarte ni te quiere, ni para te tu odia. vida. Es porque te estaba robando o lo que sea, ¿no? Exacto. Claro. Pero por eso se les llama crimen de odio, aunque sí existen los de amor, mi amor. Son crímenes pasionales Los que en todo matan caso. a la mujer odio. para que No, pero no sea de odio. no, lo que quiero decir es que nadie que hace daño a una persona y quebranta Lo hace por su amor. vida, efectivamente, a ver, hay razones distintas para matar a alguien. La Pero motivación. tampoco hay odio, No, por pero hay ejemplo. motivaciones. Pero, por ejemplo, efectivamente, alguien que mata a otra persona porque tiene una deuda con él, o más bien le deben un Ese es el dinero, odio. evidentemente lo odia y lo va a matar por odio porque le debe un dinero. Hay quien mata por venganzas pasionales, se mata por adulterio, o sea, se mata por muchas razones en donde lo que se transpira es odio. En este caso yo lo que destaco es que se está matando a una persona, insisto, en este caso por su identidad sexual, por su decisión a este respecto. Se mata por razones religiosas. Hay quien es perseguido en este país por su fe. Ustedes saben que México en América Latina es el lugar más peligroso para ejercer el sacerdocio católico. Hay sacerdotes que han sido asesinados celebrando misa, por ejemplo, que efectivamente hay un odio particular a la fe católica. Ese también es un crimen de odio. Bueno, se mata más a los periodistas. El asunto los periodistas también. El asunto es abordar el tema de Zoé. O sea, No, de podemos acuerdo. desviarnos. No me estoy desviando. Y lo estoy condenando. Lo que quiero decir, hay motivaciones para matar. Y en este caso, mi único punto así de fondo es que se vaya al fondo y, como lo refiere Vania, que se dé con el responsable y que se aplique todo el peso de la ley. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando efectivamente incluso la discusión se queda en si este tema es tratado con perspectiva de género, en ocasiones el tema es tan complicado y me parece que se queda en un debate, insisto, tan en el terreno justamente de esta estridencia, que no se va a dar con el responsable. O sea, para mí el tema es que esto es inadmisible, es condenable, no puede volver a pasar y que se tiene que... Para mí en todo caso el asunto es que no quede impune. Son temas paralelos, es visibilizarlo y también Visibilizar el tema e de ir a la los impunidad. resultados. Yo así lo vería. Justicia. A ver, creo que aquí coincido un poco en lo que dice Guillermo, en el sentido de que el hecho en sí mismo es condenable, es decir, acá se vuelve más significativo por el hecho de que fue en contra de una persona transgénero, y en este sentido hubiera sido, en términos de la lesión, igual de grave si hubiera sido a un heterosexual. El tema es que lo que está adecuado, creo yo, es la forma en la que la sociedad reacciona a un hecho de este tipo. O sea, lo que es condenable es el acto de discriminación para la no atención de esta persona después de que sufrió una agresión de este tipo. ¿Cómo se revictimiza? Ya lo decía Poncho, ¿no? Se revictimiza desde el manejo quizá equivocado,
o falta de conocimiento por parte de los medios de comunicación, es erróneo en el manejo de la parte del tratamiento de salud o del tratamiento médico que se le da tanto en la institución privada como en la institución pública, que inicialmente la recibe, pero posteriormente la da de alta con unas lesiones que después requirieron una cirugía para intentar salvarle su ojo porque estaba comprometido ahí el tema. Entonces, creo que eso es lo que como sociedad no nos debemos de permitir. O sea, evidentemente esperaríamos que esto llegue hasta sus últimas consecuencias, se judicialice, detengan al responsable, se le castigue conforme a ley. Pero el tema es qué va a aprender la sociedad de esto. En efecto, ahí hay un tema muy puntual, ¿eh? Y lo dimensionaba un poco y creo que sí sirve dimensionarlo al margen de si es uno o son 21 casos. Creo que son 21 casos 21. En lo que va del siglo XXI, desde el 2000 exactamente. Es decir, todo el país. Exacto. Quizá hablaríamos de que es poco frecuente, pero no por eso y sobre todo con la relevancia que ha tenido esta discusión de la agenda de género que ya decía Trini, me parece que lo que no nos podemos permitir como sociedad es que se quede esa discusión ahí y que no se instrumente hacia abajo, hacia los actores, hacia la sociedad civil, hacia las instituciones médicas, los juzgados, hablando por ejemplo de derechos igualitarios, que eso no baje, no permee y se normalice y que no vuelva a ocurrir un episodio de estos que me parece que como sociedad no nos deberíamos de volver a permitir. Creo que muchas cosas que se quedan pendientes. Uno, por ejemplo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no puede intervenir en la parte privada. No podría emitir una recomendación al hospital privado. Ya tiene una limitante. La ley habla de lesiones. Esto fue una lesión, aun cuando atentó contra su vida y fue un intento de homicidio porque se pudo haber muerto. Zoe, solamente se va a quedar en lesiones. Seguramente la pena es mínima sobre el daño. Suponiendo que dan con el responsable. Suponiendo que dan con el responsable. Dando por sentado que se... Pero ahí está el trabajo de los legisladores, Trini. Ahí va, exactamente. Efectivamente está la conexión. O sea, me parece que en todo caso, porque, a ver, la justicia aplica conforme al marco vigente hoy. Sí. Se tendrá que hacer una revisión integral de este y otros casos para efectivamente garantizar, en este caso ya lo apuntaba muy bien Eliseo, tiene, digamos, un interés particular en virtud de todo el contexto que representa. Pero también es cierto que hay muchos otros casos que no tienen visibilidad mediática, sumamente graves, donde se atenta contra los derechos de las personas y efectivamente después topan con el marco legal y no se puede actuar. Efectivamente, si este tema queda en lesiones, pues evidentemente no habrá la proporcionalidad respecto a la gravedad de este caso. Pero ese chama de los legisladores. Hablando de los medios de comunicación, a ver, ahí hay como un balance que tendríamos que hacer, ¿no? Claro que se hizo mediático y gracias a que se hizo mediático se atendió a Zoe como se le atendió, ¿no? O sea... Se movieron organizaciones, otra vez en el Hospital Civil se está atendiendo, se empezó a recibir gracias a que se visibilizó. Hay una subsecretaría de Derechos Humanos que acaba de entrar a la nueva titular, Fabiola Loya, y se comprometió a darle seguimiento. Eso es bueno. No, si yo no veo mal, al contrario, pero digo... Hay 10,000 casos, pero hay que ir, pues ni modo, si... Pero a ver, pero en este estado y en este país, lo que te quiero decir, ¿cuántos casos? A ver, es cierto, gracias a los medios muchas veces, pero que sea el único camino. ¿Qué pasó con la violinista en Oaxaca? Ese es el otro También caso fue mediático. De acuerdo, pero quiero decirte, ¿cuántos casos de personas que ni siquiera pueden acceder a que su asunto se mediatice, de profundas injusticias en el anonimato, nunca van a caminar porque no cayeron en los medios de comunicación? Afortunadamente este tema se ventiló, pero lo que quiero decir es, no puede ser que el Estado de Derecho en un país se rija en virtud de lo que es noticia o no, cuando efectivamente esto tendría que caminar de facto en cualquier circunstancia, porque si no, valienta andamiaje jurídico que solo opera, ahora sí, la justicia a periodicazos, como funcionan algunos políticos. Oye, eso me parece que... Pero a ver, yo ahí también difiero un poco, porque no es solo a partir de lo que es noticia. A ver, yo voy a poner ejemplo del día de hoy. Hoy el Informador en su primera plana publica que crecen los delitos de género en el Estado. Es decir, no solo el tema de lesiones, sino, a ver, el tema de feminicidio, violación. Hay una gama de delitos que van a la alza en el Estado. Yo entiendo que quizá no tengan la magnitud del homicidio en general, del robo a casa, robo a habitación, otro tipo de delitos. Y aunque a lo mejor en términos de incidencia sean menores, no significa que el Estado no le tenga que entrar a la revisión y la instrumentación de políticas. Y me queda claro que no es responsabilidad solo del Estado que se resuelva o se prevenga. Por eso yo hablaba de la importancia de que como sociedad este es un claro ejemplo de que no la estamos armando. Y que tenemos que hacer mucho un análisis de conciencia y decir, a ver, al margen de la identidad sexual de una persona,
es una vida, pues. Al O sea, margen de es todo. una vida Ese- que... a ver, ese es el punto central. Estás hablando de la vida de una persona y el Estado tiene que proteger la vida de todos y de todas. Esa es la realidad. Y entonces, en ese sentido, a ver, no, yo creo que el tema sea parte del debate, yo lo veo muy sano, conveniente, es parte de ir haciendo cultura del respeto por todos. Pero el punto es, mi único punto de insistencia es que en realidad tenemos una justicia también tan anquilosada que efectivamente de no ser presionada, hay temas que van a estar ahí encarpetados. De esta gravedad, gravedades quizá peores o menores, pero en todo caso, como bien lo apuntas, es la vida de todos. O sería al revés, por ejemplo, a ver qué pasaría, pongamos las cosas o el mundo al revés. ¿Qué pasaría cuando cualquier familiar, alguien tiene algún familiar que está enfermo o que está muy mal y el único especialista es una persona trans? O sea, te dicen, no, pues es que, o sea, tú cuando llegas con un especialista no preguntas, oye, pues es hombre o es mujer o es trans o es hetero o es... O sea, lo que menos te importa es eso. Quieres que te ayuden y que te presten un servicio para que te ayuden a salvar a tu familiar o a ti. Lo mismo debería de ser del otro lado. Tú llegas y atiendes y recibes al margen de la identidad, al margen de si eres hetero, o sea, al margen de si eres trans. O sea, es un tema de la persona. Pues el compromiso como medio de comunicación siempre será avanzar, el conocer más sobre lo que está sucediendo para poder ser más respetuosos y respetuosas de la inclusión de todos y de todas. Tenemos que hacer una breve pausa y cuando y de todes. Y de todes. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos. Nuestro tema siguiente, la UNAM y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habla de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, y dice que ha caído en las manos, con otras palabras, en las garras del neoliberalismo. Vamos a platicar con nuestros invitados, nuestra invitada esta noche. Si el presidente Andrés Manuel López Obrador, al momento de generalizar y hablar de la UNAM como una institución de educación pública, se ha dejado manipular por esta tendencia socioeconómica del neoliberalismo, querido Guillermo, tú que estás en las universidades, ¿cómo está precisamente la difusión y el enseñar bajo una línea filosófica, ¿no? En este caso, neoliberalismo o socialismo Modelo o comunismo? ideológico. Mira, estamos hablando no de las universidades, de la universidad. Yo comenzaré diciendo este tema es la institución. Fíjate, en buena medida el reflejo de lo que es nuestro país, con las distintas maneras de pensar, la pluralidad, los distintos niveles socioeconómicos. Yo hice un año de mi vida profesional, lo hice en la UNAM. Y la verdad de las cosas es de las mejores experiencias que he vivido, debo decirlo. Es decir, me considero que no terminé ahí, huí de una carrera en la UNAM, pero francamente, sí, pero en realidad tengo un corazón muy universitario. Entonces, lamentable porque de ese lugar han egresado los científicos, los más importantes, los grandes profesores, los grandes juristas, grandes políticos, grandes economistas, en fin. Entonces, a ver, el presidente apuesta por la polarización. Tampoco esto es novedad, porque él crispa a la sociedad, ha pretendido golpear a las instituciones como parte de una ruta política. ¿Para qué? Para mantener a su base electoral caliente y activa, porque estamos en un país desigual. Y entonces cuando se exacerban ahora sí que los odios y la violencia, pues en ese sentido el presidente gana o piensa ganar en un proyecto político, al menos electoralmente hablando. Pero no se da cuenta el gran daño que se le hace al país, porque efectivamente se estigmatiza, se acrecienta el rencor y demás. Yo creo que se le está pasando la mano al presidente, porque efectivamente hay de instituciones que tocar. La reacción ha sido brutalmente en contra del presidente en un sector que no es, vamos a decir, aunque el presidente, digamos, habla un poco de este sector conservador limitado, es una mayoría. Cuando desprecia a la clase media, por ejemplo, me parece que está tocando a sectores cada vez más amplios en este país. Estaba leyendo una nota en donde el presidente, ahora siguiendo con este golpeteo contra la UNAM, Trini, él recuerda cuando acudió, fíjate qué contrasentido, con Cuauhtémoc Cárdenas a la UNAM cuando él estaba buscando ser jefe de gobierno de la Ciudad de México y que ahí lo abuchearon y que en realidad le señalaron y le cuestionaron. ¿Qué no es lo propio de la universidad? ¿Qué no es lo que ha hecho Andrés Manuel toda su vida en beligerancia, que pasaba no solamente los gritos a quemar pozos en Tabasco? Y entonces ahora que se sorprenda que lo propio en la UNAM es el debate,
con todos los que van como candidatos y demás. Entonces me parece que esencialmente está golpeando algo que tendría que ser intocable en este país por las siguientes generaciones y demás. Y yo creo que el presidente en ese sentido está extremando, es mi opinión, la estrategia de polarización con graves consecuencias. ¿Intocable, Eliseo Mora? No, creo que no. O sea, reconozco la importancia de las universidades en general y en particular de la UNAM. A mí me parece que, en efecto, la estrategia del presidente es la de nuevo, ya lo hemos comentado aquí, la de dividir, la de polarizar. Pero, a ver, también hay que entender cuál es el papel de las universidades y no hay que sorprendernos. Es decir, la universidad también está para construir y administrar el conocimiento y poner en la mesa el debate. Que era mi pregunta, ¿no? Y a ver, sí, las grandes universidades en el mundo, no solo en México, pues finalmente también no son ajenas a plantear y a determinar y a construir políticas públicas. Y también hay que entender que la universidad está creada por personas. Y las personas por naturaleza tienen intereses. Y los grupos de personas pues tienen intereses colectivos. Y luego esos son trasladados en estos debates y en estas posturas. Entonces, a ver, impoluta no. O sea, impoluta la Universidad Autónoma de México no. Pero me parece que como institución históricamente sí ha venido acompañando el desarrollo, el crecimiento de un montón de cosas. Y me parece que atacarla de esta manera tampoco es correcto por parte de una figura del presidente. Entonces, a mí me parece de nuevo que es una intención más de... O sea, a ver, conocemos cuál es un poco la estrategia del presidente de golpear a estas grandes instituciones del país, una de ellas efectivamente la universidad, pero lo ha hecho, ya lo hemos comentado, con el INE, con los tribunales, con el Poder Judicial. En fin, es un poco, creo yo, su estrategia, un poco, creo yo, para desviar la atención en torno a la discusión de temas más profundos y más sustanciales. Y en efecto me parece que en esta ocasión sí se equivoca porque me parece que no midió bien y la reacción fue... Prendió la mecha. Prendió la mecha. Sí, creo que ahí hay un profesor de la UNAM, que ahorita quería acordarme del nombre, pero de apellido Huerta, que él narraba, él está en la parte, en el área de economía, ¿no? Y decía que en algún momento fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando no lo era, sino que estaba buscando ser, y rechazó por completo la invitación a crear un programa económico para el país dentro de su política más apegada a la izquierda. Entonces, este profesor de economía de la UNAM ahorita dice, López Obrador tiene más de neoliberal que cualquier otra persona, incluyendo todo su gabinete, que muchos de ellos son expriistas con toda la médula neoliberal, y que su forma de actuar y su forma de hacer política del presidente es neoliberal. Y tan así que protege, por ejemplo, a que fue su jefe de gabinete de apellido Romo, ¿no? Que explotó las riquezas de Yucatán, Alfonso Romo, y que no le ha hecho nada, ¿no? Entonces, los mismos profesores de la UNAM le han pedido al presidente López Obrador que se fije en lo que está diciendo cuando él mismo tiene en la sangre este neoliberalismo. Es el burro blando de orejas, ¿no? Es decir, aparte es muy curioso. A mí me parece que el presidente fue y le dio un palazo a un avispero sin medir hasta dónde iban a llegar estas avispas. No obstante, lo que vemos es muy curioso, pues, porque ves a la clase pensante criticando, atacando con argumentos, y ves al presidente Andrés, nomás descalificando a la universidad sin argumentos y solamente diciendo son neoliberales. Lo más curioso de esto, pues, es que analizando esto con cierta reflexión, te das cuenta que los que tienen razón son los de la UNAM. Pero la mayoría de los mexicanos, a quienes les habla el presidente en las mañaneras, piensan que el que tiene la razón es justamente el presidente y su postura en contra de la Universidad Nacional. A mí no me queda muy claro qué exactamente pretende el presidente al dividir a la UNAM. O sea, ¿qué le hacía a la UNAM? O sea, ¿en qué le afecta? ¿Será que quiere que se recuperen la UNAM los programas de enseñanza
para que se dejen aquellos ¿Tú autores. crees que al presidente No, hombre, le eso sería una interesa? magnanimidad Yo impensable del presidente. pregunto. No. Absolutamente. Yo creo que más Que bien de reduzcan mejor fondo- su carrera de 10 años, porque él hizo 10 años de carrera. Exacto. A 5, ¿no? Sí, En que todo pasó, caso. y que pasó de panzazo, ¿no? Yo creo que lo de fondo sería ver a quién van esas palabras. Como ha sucedido, como ahorita decía también Eliseo, o sea, ha atacado varias instituciones, pero el dardo es en particular por alguien que no coincide con su ideología o que no coincide con las políticas que ha estado desarrollando. Entonces ahí seguramente de la UNAM ahí sería analizar en contra de quién iba esas palabras y que generalizó. Yo dudo que vaya a seguir con el tema, aunque ya haya aprendido la mecha, porque puede crecer más, puede crecer muchísimo más, pueden venir marchas, pueden venir manifestaciones y puede llegar en algún momento en que pueda ser ya incontenible o que la crisis se vaya haciendo bola de nieve. De fondo seguramente hay 2 o 3 actores destacables de ahí de la universidad, a quienes seguramente yo creo iban dirigidas esas palabras o en contra de quienes iba, pero generalizó. Lo ¿Contra hizo quiénes? de manera abierta. A ver, Yo aquí- más bien creo, yo creo que el presidente, puede haber mensajes velados con hasta venganzas o rencillas Pero es que lo personales. mismo ha pasado con otras instituciones, con quienes... Sí, Pero pero yo creo que la clave pero es lo la que- UDG tiene mandamás, pero y la ya sabes clave, para quién pero es. la clave es lo que está diciendo Poncho. Lo que hay que entender es a qué base electoral le habla a él. Y es a los suyos. Esos que a pesar de que la UNAM pueda ser maravillosa, no impoluta, como dice el Liceo, pero efectivamente el presidente está hablando a los que siguen con él y él tiene que aventar sangre. ¿Por qué? Porque eso fideliza para la causa del 24. Porque también así se aventó contra el CONACYT, se ha aventado contra el Banco de México, contra el INE. Ha sido sistemático el golpeteo a las instituciones. Y por lo que dice Vania, me parece, a ver, en comunicación siempre hay mensaje. La pregunta es a quién va. Puede haber mensajes a ciertos destinatarios de la UNAM, pero yo siempre creo, como en la mañanera, el presidente le habla a su base electoral. Por eso no da números, el presidente desprecia la ciencia, desprecia el dato duro. ¿Por qué? Porque no lo requiere para calentar al electorado que necesita mantener vivo. A ver, Yo creo ahí de Pero eso es que está además hablando. no puede verse la UNAM como algo como Homogéneo. es que hay tanta pluralidad, hay diferentes corrientes de pensamiento de ahí dentro, de profesores, de académicos, o sea, no se puede ver como que no hubiera, como que si fuera un solo ente. Pero los Ahora- estigmatiza en las generalizaciones, desde luego. Claro. Pero el presidente sigue diciendo, ahí se están robando lana, se han derechizado, le pone calificaciones o calificativos, son neoliberales, tal. Y entonces efectivamente el presidente simplifica. Se va a un discurso generalizante, profundamente injusto, pero que políticamente es eficaz. ¿Por qué? Porque reactivas y exacerbas las diferencias en este país. Y ojo, que en ese sector votaron, ahora sí, como dice el presidente, un montón de personas votaron por él en el 18. A ver, ¿no estamos ante un riesgo grave de que la UNAM nuevamente se vuelva a levantar, vuelva a suspender clases, los jóvenes vuelvan a tomar las instalaciones? ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que dentro de la universidad hay un grupo de izquierda muy radical que habla y expone de las injusticias de la UNAM. Profesores, por ejemplo, con muy bajos ingresos, ¿no? Y profesores que tienen casas de millones de pesos, ¿no? Y que pertenecen, por ejemplo, a la 4T. Pero bueno, de todo aquello que funciona dentro de la universidad, imagínense a este grupo que votó por Andrés Manuel López Dividirlos. Obrador, lo divides en la universidad, ves las injusticias de los exrectores o el grupo de dominio neoliberal, ¿qué haces? Te levantas. Y no estoy hablando y no estoy llamando, por supuesto, a que se levanten, ¿no? Pero ¿no será que prende una mecha Yo creo de que ese sería tamaño? mucho, muy ambicioso pensar que el presidente tiene sus alcances de pensar en una revolución Estratégico. interna, sí, interna en la UNAM. A mí no creo que le dé la mente para una cosa así. Y sobre todo para manejar un asunto, como bien lo dices, tan delicado como es la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos llevaron en el 68 a momentos terribles, que es otro momento, el actual, yo no lo veo de ese tamaño el problema, pero sí es muy delicado. Como dije, el ejemplo del palazo al avispero, pues no sabes qué tantas avispas había en ese momento. A lo mejor todos andaban afuera, pero en ese momento se te van a salir algunas que te van a picar. Yo también creo que, igual que Poncho, que el discurso o la motivación es mucho más elemental en el presidente, pero sí genuina, ¿eh? También hay que reconocer que no es la primera vez que el presidente ha señalado el actuar de los grupos universitarios en el país. De hecho, puntualmente el que tenemos en el estado, la Universidad de Guadalajara, ya ha sido objeto de varios embates por parte del gobernador
Los ha acusado de tener cacicazgos. Y ciertamente si lo revisamos, a ver, las universidades, vuelvo a lo mismo, por cómo están constituidas, es muy fácil que confluyan o se reúnan muchos intereses alrededor de estas estructuras. O sea, sí es fácil. A ver, no vayamos más lejos. Hay que recordar en la pasada administración cómo muchas universidades fueron señaladas por la famosa caso de la estafa maestra, a través del cual se bajaban un montón de recursos y eran desviados, ¿no? de los presupuestos. Es decir, a ver, por eso digo, impolutas no. Pero hay que reconocer el papel social de la universidad en general, incluida, insisto, la Universidad Nacional Autónoma. Yo creo que sí es genuino su reclamo, pero me parece que más es una intención de mantenerse en la discusión, de mantener un discurso vivo con sus bases, como dice Guillermo. Yo honestamente no creo que sea genuino. Coincido que no hay instituciones perfectas, ninguna la hay, que se tiene que investigar a todas las instituciones. Por ejemplo, si en el CONACYT hubo desvío de recursos, que se actúe con la proporcionalidad del caso. Pero yo creo que en este caso al presidente no está pensando ni en la institución ni en las injusticias. El presidente está pensando en su proyecto político y atiza y generaliza, es decir, le da con machete a lo que en ocasiones tendría que ser con bisturí. Si hubiera un interés genuino primero tendría que respetar en todo caso, porque no le toca al Estado, la autonomía universitaria. Ahora, si al presidente le gusta debatir, que vaya al debate público en la UNAM. Esa es la realidad. Es Sí, decir, ojalá y no, lo vamos a tener que ir, lo voy a interrumpir, pero al final sí, de la historia es el debate público. que no desperdiciara el tirito, caray. Pues bueno, porque... ahí hasta Krill lo invitó a clases y dijo que no, pobres alumnos, en fin. Nadie pero respeta la autonomía universitaria, Nadie. ni aquí ni Eso allá. estoy de acuerdo. Eliseo Eso estoy de Mora, acuerdo. Poncho Martí, gracias, Gracias. Vania, Buenas bienvenida noches, gracias. nuevamente. Guillermo, gracias a usted. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tenga excelente noche.